Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Isabel de Portugal. Isabel nació en España en el año 1271. Hija del rey Pedro de Aragón, sufrió la desatención de su padre primero y las infidelidades de su esposo Dionisio de Portugal después. Crió a 2 hijos propios y varios hijos extramatrimoniales de Dionisio. A la muerte de este, asumió la vida como terciaria franciscana, donando su corona real al santuario de Santiago de Compostela y todos sus bienes a los pobres, viviendo en la pobreza hasta su muerte, ocurrida en Coimbra en el año 1336. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta 13ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Cristo
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Así habla el Señor. Aquel día yo levantaré la choza destruida de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como en los tiempos pasados, para que ellos tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones que han sido llamadas con mi nombre, oráculo del Señor que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que siega y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo, y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, vinos nuevos en odres nuevos. Vea la ñande, te imaginas este día, lleva Eva Peñan de Yara, la Isea ñande. Quiere decir, queridos amigos, que para que exista una verdadera conversión, o sea, lo nuevo, Cristo, novedad de vida,
como salvación, como propuesta, como un camino diferente, porque upeago la ñande ya lo añade. En menos en la oscuridad, el famoso Hoshech, la oscuridad, que lleva entonces, ya se lleva. Pero esa es la novedad, eso es lo nuevo, ese es el vino nuevo, esa es la alegría. El vino siempre representa, queridos amigos, esa alegría de un Dios que se nos ofrece, se nos da. Pero queridos amigos, si nosotros no cambiamos, odres, nosotros somos el recipiente. Moña, moita, pe novedad de vida, pe Cristo o guajina, lleva. Ese Cristo que nos trae la felicidad. Moña, de ñambojeruta, moña, ambojeruta, añande con la imbagru. Es decir, la novedad de vida se tiene que guardar en el recipiente que somos nosotros. Pero te va explicando. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos. Si nosotros no cambiamos, convertiríamos yo que juega, entonces quiere decir que o capupata y la vino, o capupata. ¿Por qué? Y porque no vamos a aguantar esa novedad. Y eso es lo que pasa tantas veces. ¿Cuántas veces yo he conocido a las personas, vienen, se acercan, se veía cambiarse, a confesar? Bueno, muy bien, le damos fuerza, entusiasmo, vamos adelante, dale, no desanimarse, ¿verdad? Pero como, queridos amigos, a lo largo de la vida parece que esos odres viejos no estamos cambiando, no estamos haciendo bien las cosas, entonces Peñandemba Uruguay lleva capupá o capupá. La fermentación, la fuerza de la novedad, del Cristo, novedad de vida que nos llama a un cambio total y radical, y entonces, claro, ahí revienta todo, queridos amigos. Entonces, por eso que es importante entender este mensaje de salvación. También nos pone ese otro ejemplo con respecto al pedazo de género nuevo, dice, para remendar un vestido viejo. Y ella por muy o sea, de fábrica, ande a olla y tú llamas lo que sea. Entonces es remendada porque o solo pan de ahí o lo que sea. Haremos ya recosturar su bebé, todo eso, aquello, quitar la parche, más o menos, a pedir haremos ahí, allí en el agua. Pero, ¿qué pasa después, queridos amigos? Justamente esa tela nueva después se encoge, dice, se encoge. Así es que, queridos amigos, esa tela nueva lo único que hace es después, dice, volver a estirar. Hoy tira para llegar, hoy tira para llegar, pero otro día y tú llamas hoy a un mondoro pande. Remondoro y te ya pela y coñan de comer. Muchas veces ñamondoro y te lleva. ¿Por qué? Y porque no preparamos el corazón, la mente. Da ya huere coiweteri. Bueno, tu mentalidad tiene que ser nueva. Tu mentalidad tiene que ser aquella que tiene que cambiar para que podamos recibir esta nueva propuesta del Cristo, que es la novedad de vida. El Cristo que nos cambia y el Cristo que nos ayuda para ser diferentes. Así que, queridos hermanos, pidamos esta gracia especial, que podamos preparar nuestro odre, ñandelamba irúgina, podamos renovar para que el Cristo, que es novedad de vida, cambie nuestra sociedad, nuestra existencia, nuestra familia, nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que trabaje con espíritu de servicio y afiance la conversión pastoral, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que se dejen llevar por la enseñanza de Jesús y asuman las novedades del Evangelio, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan un proyecto social integral y las atenciones no sean solamente de emergencia, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve.
Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del
la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Hosana, Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor, con ese fuego divino acrecentándome el amor. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh
oración final. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,